estar compartiendo la palabra de Dios hoy con nosotros. Sí. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, qué bendiciones para mi vida poder compartir y también una responsabilidad de poder compartir la palabra de Dios, sobre todo también reemplazar a su pastor. El domingo pasado tuvimos lo mismo en nuestra iglesia. Domingo a la mañana yo estaba con fiebre, así que no quería renunciar a la idea que se me iba a pasar al mediodía. Viste, cuando uno piensa que ya se me va a pasar, llegó el mediodía y todavía seguía mal. Entonces ahí le pedí a Diego si podía reemplazarme, así que Diego el domingo pasado fue a reemplazarme a la iglesia y hoy me toca a mí hacer lo mismo con él. Bueno, lamentablemente con esta situación todos estamos expuestos y nos toca incluso a los pastores. Entonces para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Y quiero compartirles el sermón que voy a compartir hoy en la tarde, así que lo van a recibir ustedes primero antes que la congregación nuestra. Antes que nada quiero agradecer a Dios también porque han sido parte en nuestra iglesia a través de Cristian y Tati que andan por ahí. Bueno, ya les enviamos una carta para contarles la bendición que fue tenerlos entre nosotros. Y es una oración contestada y es una oración que oramos también con Diego para que entre nuestras iglesias podamos servirnos mutuamente y que podamos tener un compañerismo para reflejar la gloria de Dios en el lugar donde Dios nos puso como iglesia y que también podamos ser parte del avance de la obra de Dios en nuestras comunidades. Y en esta mañana quiero compartir el sermón. Nosotros estamos estudiando Primera de Juan en nuestra iglesia, estamos recién empezando, estamos en el primer capítulo. Déjenme nomás poner aquí el cronómetro para no pasarme. Normalmente, ¿cuántos están acostumbrados en la predicación acá? Me hacen señas allá. No sé si es una seña de política, de victoria, no sé. 1 o 2, ¿cómo es? Bueno, no quiero pasarme con el cronómetro. Son las 10:30, así que bueno, teóricamente a las 11:30 tendríamos que estar terminando. Primera de Juan, quiero ponerlos en contexto. Vamos a compartir el capítulo 1, los versículos 5 al 7. En realidad, hace unas 2 semanas yo prediqué el versículo 5 en un solo sermón y en esta tarde voy a compartir en la congregación nuestra del versículo 6 al 10 las consecuencias de lo que nos dice el versículo 5 del capítulo 1. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes del versículo 5 al versículo 7. Creo que no nos va a dar más el tiempo para avanzar más. Y ponerlos en contexto, esta es una carta que, bueno, el nombre que tenemos en nuestras Biblias es el apóstol Juan. Si bien la carta no expresa en la presentación quién es el que la escribe, bueno, consideramos que por la historia de la iglesia y la afirmación de aquellas personas que recibieron esta carta y después de los padres de la iglesia, el escritor de esta carta es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan en esta carta tampoco nos dice a quién le está escribiendo esta carta. Lo que suponemos es que él se encuentra en Éfeso y desde ese lugar él empieza a escribir esta carta a un grupo de iglesias. Aunque no dice el destinatario, podemos ver en toda la carta que hay una cercanía con las personas a quienes él se está dirigiendo.
Entonces, suponemos, y hay algunas personas que dicen que posiblemente Juan les está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia Menor, a las 7 iglesias a las cuales escribió el Apocalipsis, a las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Pero acá tenemos en este tiempo al apóstol Juan ya anciano. Ya no escribe como un joven que era conocido como Boanerges, como el hijo del trueno, una persona con ímpetu, sino que en esta etapa han pasado al menos un poquito más de 60 años de la ascensión del Señor Jesucristo. Estamos alrededor de los años 90 del primer siglo y Juan, como un pastor ya anciano, es el último apóstol que queda con vida. Y las iglesias en ese entorno de Asia Menor ya habían experimentado 20 años atrás, muchos de estos hermanos, la persecución oficialmente por el Imperio Romano. Después del año 70, en la destrucción de Jerusalén, el imperio ahora oficialmente está persiguiendo. Ser cristiano es un delito. Ni hablar después de que Nerón usó a los cristianos como chivo expiatorio para responsabilizarlos por el incendio de Roma. Y Juan les está escribiendo a estos hermanos que muchos de ellos son de esos contextos, muchos de ellos son personas que salieron de Israel, muchos judíos. Y acá está Juan escribiendo a una iglesia que es perseguida, pero también ahora los peligros en este tiempo no solamente son externos, no solamente son perseguidos por el imperio, sino que también empiezan a haber peligros de dentro. En este momento que Juan empieza a escribir esta carta como un pastor que vela por las ovejas, empieza a escribir con celo, de una contundencia, y cuando vos lees toda la carta parece que Juan repite y repite y repite conceptos, pero lo que Juan está haciendo es ampliar los conceptos para poder dar por sentado que los creyentes que iban a escuchar y que iban a leer estas cartas puedan estar seguros y tener certeza de que son hijos de Dios. Y que puedan saber distinguir quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Si vos lees toda la carta de Juan, es muy contundente y es muy drástico. El que vive en luz, como vamos a leer en esta mañana, es una persona que debe andar en luz, y si no anda en luz, miente. Juan no solamente escribe a los creyentes para que puedan tener certeza de quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, sino también para detectar quiénes son los falsos maestros y qué están enseñando. Porque en este momento empiezan a haber peligros de maestros que enseñan herejías y que enseñan que Cristo, por ejemplo, no se había encarnado. Esta era una época donde empezaba a haber una corriente que se hacía notar que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos tenían diferentes vertientes, pero uno de los conceptos que ellos decían es que el cuerpo es la materia que está corrompida, pero lo inmaterial, que es el alma, no peca, no se corrompe. Por lo tanto, si Cristo era un Dios, no podía haberse hecho carne, de carne y hueso, porque si no se hubiera corrompido. Por lo tanto, ellos también se daban licencia asumiendo esto y empezando a enseñar y a confundir y a desviar a los creyentes, porque estos se metían en las casas y enseñaban estas cosas. La iglesia estaba creciendo en un contexto greco-romano donde el imperio romano incluía todo tipo de creencia, porque era el imperio dominante. Entonces, para mantener la paz romana, ellos aceptaban todo tipo de creencias. Y una de las influencias más fuertes que existían en ese tiempo eran todas las mitologías griegas, todo tipo de filosofías, todo tipo de creencia en dioses, y sobre todo los gnósticos que creían o profesaban su religión en base a lo racional, en base a lo lógico. Y la razón era uno de los medios por los cuales ellos iban a obtener nuevas revelaciones.
Y por eso ellos en su raciocinio decían, Cristo, si es Dios, no puede haberse encarnado. Por eso Juan empieza el versículo 1 diciendo que ellos no solamente han oído el mensaje que era desde el principio, vieron con sus ojos al que daba el mensaje desde el principio. No solamente lo vieron con sus ojos, sino que contemplaron la persona de Jesucristo, lo observaron. Pero va más allá el apóstol Juan y dice, y palparon nuestras manos. Jesucristo es Dios y es el Verbo encarnado. El Señor Jesucristo se hizo hombre de carne y hueso, 100% Dios, 100% hombre, porque dice, tocaron, palparon nuestras manos, es comprobar, manipular, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la vida, la esencia misma de la vida fue manifestada. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio, en la creación, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida vino y se manifestó a los hombres. Entonces Juan escribe esta carta no solamente para dar certeza a los creyentes, sino para contrarrestar las falsas enseñanzas que empezaban a dividir y a confundir a la iglesia de Cristo en este contexto. Por lo tanto, Juan va a dar no solamente seguridad, sino que va a dar mensajes contundentes para que los creyentes puedan tener claridad en qué es la verdad y qué no es la verdad. Entonces vemos que estos gnósticos, porque decían que la materia pecaba, estaba corrompida, ellos se daban licencia para participar de todo tipo de inmoralidad que vos te puedas imaginar. En ese tiempo la inmoralidad también se practicaba como religión, como cultos paganos. La homosexualidad, las orgías, todo tipo de inmoralidades no eran cosas nuevas en este tiempo, pero eran prácticas paganas en los cuales estos que estaban entre los creyentes, de los cuales Juan va a decir, algunos, aunque estuvieron entre nosotros, no eran de nosotros, por eso salieron, porque si fueran de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero estos salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Se daban licencia para pecar, y por eso Juan va a ser tan contundente en estos pasajes que vamos a leer en esta mañana. Pero también habían otras vertientes de los gnósticos que decían que Jesús era humano, pero el Espíritu de Cristo vino a habitar en él cuando Cristo se bautizó. Pero que ese Espíritu de Cristo se retiró de él cuando Cristo fue crucificado y murió en la cruz, porque si es Dios, no puede morir. Entonces todo este tipo de filosofías y raciocinio que estaban empezando a afectar y a dividir la iglesia, Juan empieza a contrarrestar. Pero también habían otros que decían que aunque Jesucristo estuvo entre nosotros, nunca fue un ser humano como vos y yo, sino que fue una forma de humano, pero siempre fue manifestado como Dios. Cosas que negaban la verdadera esencia de lo que Cristo es y de lo que Cristo se manifestó. Entonces, quiero leer el texto que vamos a compartir en esta mañana, que es el versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana estamos como iglesia reunidos en este lugar que tú diste para poder congregarnos. En esta mañana queremos escuchar tu palabra, queremos conocer tu verdad y queremos que nos enseñes, Señor,
te pedimos que nos enseñes, que nos exhortes, que nos corrijas, que nos guíes, Señor, en el camino de la justicia. Ayúdanos a identificar también estas cosas en el presente y cómo tantas corrientes de pensamiento hoy quieren relativizar la verdad de Dios. Y en esta mañana estamos aquí nosotros para reivindicar al Verbo encarnado, al dueño de la iglesia, al Rey de la iglesia, el cual la edifica bajo sus términos. Y una de ellas, Señor, es que prediquemos tu palabra, que profundicemos en tu verdad y que tengamos comunión unos con otros. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y acá tenemos al apóstol Juan, después de dar una introducción en los primeros versículos, compartiendo que el mensaje en este tiempo, en los años 90, era el mismo que recibieron del mismo Señor Jesucristo. Ese mensaje eterno, el cual el Verbo encarnado vino y les dio a ellos. A ese que han visto, a ese que han oído, a ese que han palpado con sus manos. Y que no pueden negar y por eso anuncian. Perdón, ¿puedo pedir? Cerró la puerta porque me matan los ojos. Perdón. Gracias, tengo problemas con la vista. Muchas gracias. Y acá está Juan en el versículo 5 diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje. El Señor Jesucristo ha dado muchas enseñanzas. Uno de los mensajes principales en su ministerio fue que había que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Él mismo, el Rey mismo vino, se hizo hombre, se hizo humano, siendo Dios, para dar el mensaje del Evangelio. Y el Señor vino a dar ese mensaje, a predicar el Evangelio del reino, pero ha dado muchas enseñanzas también. Y estos discípulos pasaron 3 años al menos con él, y han escuchado muchas de sus enseñanzas, y cuando pensamos en el maestro de los maestros enseñando, Juan captura un mensaje que han oído de él. Juan no está agregando, ni quitando, ni disolviendo, sino que él está dando el mensaje que Jesús dio. Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y aquí comienza diciendo que el Maestro dio un mensaje. En Mateo capítulo 7, versículo 28-29, nos dice la Biblia que la gente que escuchaba a Jesús se admiraba de su doctrina, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, que eran hipócritas. Sus enseñanzas tenían poder, tenían efecto. Era el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, el Verbo encarnado, dando un mensaje. Y vemos en el prólogo de esta carta que ese mensaje es el mismo cuando Cristo lo dio, es el mismo en los años 90 y es el mismo que hoy tenemos en nuestras manos y que debemos compartir. El mensaje eterno de la palabra de Dios es el mismo contenido desde el principio, este que vino a ser comunicado por el mismo Señor Jesucristo encarnado. Y a estos, dice Juan en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que hemos visto y oído os anunciamos. No podemos negar lo que vimos, no podemos negar lo que escuchamos. En Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, el contexto era que habían apresado a Pedro y a Juan y que para soltarlos les habían dicho que no hablen más en nombre de Jesús. Pero fíjate lo que dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se puede, es imposible esto que han visto y que han oído, negarlo. El apóstol no puede dejar de anunciar esto que había oído y que había visto. Y acá establece una descripción sobre cómo es Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y esta es la verdad central de este pasaje que vamos a leer, que vamos a estudiar en esta mañana. Y antes de hablar de nosotros, Juan va a enseñar sobre Dios. Va a definir a Dios. Antes de enseñarnos a andar el camino coherente como cristianos, Juan define a Dios. En otros pasajes de la Escritura, Dios ha sido definido y descrito en formas que son más simples de entender. Porque cuando escuchamos que Dios es espíritu, podemos entender. Dios es espíritu, en Juan 4:24, por ejemplo. Dios es amor, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es bueno, Salmo 119:68. Dios es todopoderoso, Efesios 3:20. Dios es soberano, Deuteronomio 10:17. Dios es justo, Salmo 145:17. Justo es el Señor en todos sus caminos. Dios es santo, 1 de Pedro 1:16. Sed santo porque yo soy santo. Y es un texto que se refiere a Levítico cuando Dios dice, yo soy santo. Dios es fiel, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Y todas estas descripciones sobre la persona de Dios son un poco más fáciles de asimilar y de imaginar y entender a qué se está refiriendo. Pero cuando la Biblia dice, como Juan en este momento, Dios es luz, no es tan fácil de comprender. Porque no es un concepto sencillo para entenderlo a primera vista. Así que este concepto, en primer lugar, define la esencia de lo que Dios es. Porque para pensar en este ejemplo, tenemos que pensar en la luz. Dios es luz. Dios no tiene luz. Dios es luz y no tiene ninguna tinieblas en él. Así que la luz, ¿qué función cumple cuando pensamos en la luz? Por ejemplo, la luz alumbra. La naturaleza de la luz misma es brillar. La luz alumbra. La luz revela. Esa es la naturaleza de la luz. Y cuando dice que Dios es luz, nos enseña, y lo vemos en toda la Escritura, que la naturaleza de Dios es revelarse a sí mismo. En toda la historia de la creación, el Señor se reveló a sí mismo. Se manifestó. Lo vemos en el Génesis, por ejemplo, cuando el Señor en la misma creación dijo, sea la luz, y fue la luz. Así como la luz nunca cambia, es constante, Dios nunca cambia. Dios siempre es santo, Dios siempre es justo, Dios siempre es glorioso, es constante. Dios no deja de ser. Dios es luz. Pero la luz no solamente nos habla de la naturaleza de lo que es Dios, sino que la luz simboliza la gloria de Dios. Hace un ratito cantábamos esa primera canción acerca de la luz y la gloria de Dios. Y justo Fidel también leía en el Evangelio acerca de Jesús diciendo acerca de que Él vino a revelar al Padre. Él simboliza, la luz simboliza la gloria de Dios. Cuando Dios se reveló a Moisés, por ejemplo, en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 24 dice que la gloria de Dios posó sobre ella. Ahora, dice el texto en el versículo 16 del capítulo 24, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y escucha esto. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador.
la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Alguien alguna vez miró el sol por un rato detenidamente? ¿Acá? ¿Alguien se le ocurrió mirar el sol? Yo lo hacía mucho, por eso tengo que andar con anteojos ahora, me parece. Cuando vos miras el sol por un rato, ¿cuánto tiempo podés estar mirando el sol detenidamente? No mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te encandila. ¿Cuánto se puede aguantar mirando el sol? No mucho tiempo. Nos encandilamos rápidamente. Bueno, esta lumbrera ha sido creada por Dios. Y esta lumbrera muchas religiones la tienen como una deidad, como un Dios. Pero nuestro Dios creó esa lumbrera. La gloria de Dios es mucho más grande y más fuerte que el mismo sol. En Mateo capítulo 7, en capítulo 17, versículo 2, Juan junto con Pedro y Jacobo fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Y dice Juan capítulo 1, versículo 14, que ellos vieron su gloria. Porque la luz refleja la gloria de Dios. Y ellos vieron su gloria. Ellos fueron testigos de la gloria. Y por eso Juan no puede rehusar a anunciar lo que han visto. Pero no solamente la luz refleja la esencia de lo que Dios es, la gloria de Dios, sino que la luz simboliza la santidad de Dios. La luz y las tinieblas siempre están en una constante tensión en la Biblia. Están en un contraste permanente, siempre, en muchos pasajes, y sobre todo en el Evangelio de Juan podemos ver ese contraste y esa tensión. En Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La razón es porque sus obras eran malas. Dios iluminó al mundo con la venida de Jesucristo. Gracias, Audi. Dios alumbró al mundo con la venida de Jesucristo. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque el mundo está en tinieblas. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice que Dios habita en una luz inaccesible. En una luz inaccesible habita el Señor. Moisés, después de que descendió del monte Sinaí, nos dice Éxodo que al bajar del monte su rostro resplandecía y que Aarón y los que estaban con él tenían temor porque no podían mirarlo y Moisés se tuvo que poner un velo para hablar con ellos. Isaías 6 nos relata que los serafines que estaban delante de Dios y decían 3 veces santo, al Dios 3 veces santo, se tapaban los ojos porque su luz es inaccesible. Y Jesús vino a representar esa luz. En 1 Juan capítulo 2 versículo 8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera vino a este mundo que está en tinieblas, pero el mundo no le recibió, sino que le dio la espalda porque amaron más las tinieblas que la luz. La luz y las tinieblas no son compatibles. La luz vence a las tinieblas y ellas desaparecen en el mismo instante que hay luz. Y desde la venida de Jesús el Evangelio se empezó a propagar en el mundo entero. Pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, porque la luz vino a este mundo. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El pasaje que leía el hermano Fidel, el que me ve a mí, ve a quién, al Padre, porque Dios es luz. Y el Señor vino a mostrarnos al Padre. Las tinieblas van siendo derrotadas en el mundo entero por la luz del Evangelio. Hasta el momento que el Señor ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. Samuel Pérez Millos dice que la luz es la perfección moral de Dios.
Y el mundo está bajo el maligno. En el mundo que vos y yo vivimos está bajo el maligno. Vive en falsedad, en mentira, y la luz verdadera lo revela. A los que están en tinieblas no les gusta la luz porque aman estar ahí. Son engañados, les gusta vivir en tinieblas. No les agrada reconocer que sus obras son malas, aunque para el mundo todos sus caminos son limpios en su propia opinión. Tristemente, esto de vivir en falsedad y en la mentira puede pasarnos también a nosotros los creyentes. Aunque ya conocimos la verdad, podemos caer en engañarnos a nosotros mismos. Y el próximo versículo del capítulo 1, el versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y la primera carta de Juan es una carta para autoexaminarse permanentemente y comprobar si verdaderamente estoy en el Señor. Si soy parte del reino de la luz o soy parte del reino de las tinieblas. Así que es muy común, aunque no nos demos cuenta, que entre medio de los creyentes nos engañemos o nos autoengañemos. Podemos caer en la mentira. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Engañarse a uno mismo es una práctica más común de lo que pensamos. Y si nos exponemos a la luz, veremos cómo en nuestra vida hay mucho engaño. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. El Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es luz y nos muestra cómo estamos y nos guía el camino verdadero. Ahora, nuestro corazón, dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, es engañoso. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos en luz, cuando en realidad no estamos en luz. Y Juan escribe a los hermanos para asegurarse de que ellos se aseguren que están en la luz. Porque estas personas que estaban allí causando daño a la iglesia decían, pero sus prácticas pertenecían a la oscuridad. Ellos decían que andaban en luz, ellos decían que tenían comunión con Dios, pero sus prácticas eran contrarias a lo que decían. El corazón es engañoso, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Guarda en que nosotros también pensemos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. Porque es una práctica más común de lo que nos pudiéramos imaginar. Debemos tener cuidado de no caer en el autoengaño. Así como el mundo vive en la mentira, nosotros podemos vivir en la mentira, aunque estamos rodeados de la verdad de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20, dice Isaías: hay de aquellos los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Y esta es una tensión permanente para los que estamos en Cristo. Tenemos que saber que tenemos una lucha permanente con el pecado. Debemos luchar mientras estamos en este mundo de tinieblas. No solamente con las tentaciones que provienen de afuera, sino con aquellas que son surgidas de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestra propia carne. ¿Cómo logramos victoria en esta tensión permanente? Dice Pedro de que batalla en nuestra alma la lucha contra el pecado. ¿Cómo podemos tener victoria?
solamente exponiéndonos a la luz. Ahora, durante la venida del Señor Jesucristo en su ministerio, esa fue la tensión permanente que Cristo enfrentó. Pero Él fue el único que no pecó. Él fue el único sin pecado. Y el Señor vino y derrotó a las tinieblas, cargando todas las tinieblas del mundo, la luz del mundo, cargando las tinieblas del mundo sobre sus hombros, para derrotar el poder de las tinieblas. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Y dice la Escritura que durante 3 horas hubo tinieblas en la tierra. Y eso nos muestra la gravedad del pecado que Cristo estaba cargando sobre sí mismo, porque Dios no tiene relación con el pecado. Dios no puede tener relación con el pecado porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, Dios es luz. No puede tener comunión con el pecado. Y Cristo tomó nuestro lugar cargando el pecado de todo el mundo. Y por lo tanto es posible que alguno de nosotros se engañe a sí mismo pensando que tiene comunión con Dios cuando en su interior guarda en lo secreto prácticas de pecado. Porque dice el versículo que después vamos a detallarlos un poquito mejor. Que si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. La cruz misma fue la condena severa de la justicia y la santidad de Dios contra el pecado. Y ahí Cristo tomó nuestro lugar. El mismo Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, es imposible practicar el pecado y tener comunión con Dios. No puedo servir a 2 señores, porque voy a amar a uno o voy a aborrecer al otro. Y nosotros tenemos que asumir de que somos personas que se aman demasiado a sí mismas. Y por eso tenemos que pensar en la verdad de Dios y dirigir nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras actitudes, toda nuestra vida regida por la verdad que nunca cambia. Porque nosotros cambiamos todo el tiempo, nuestros pensamientos cambian a cada momento, nuestros estados emocionales cambian en todo momento, pero la verdad nunca cambia. Y la verdad de Dios es la verdad eterna y es la verdad santa de Dios, y Dios no tiene comunión con el pecado. Pero sin embargo, Cristo cargó el pecado de todos nosotros. El justo murió por los injustos, el santo por los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La cruz es el puente para nuestra salvación. Él resucitó y por medio de Él solamente podemos obtener salvación y así tener comunión con el Padre, con nuestro Padre. El Salmo 36:9 dice: en ti está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Dios es un Dios santo y no tiene comunión con el pecado. No hay ninguna tinieblas en Él. Dios es 3 veces santo, Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es justo, sin falta, sin error, sin tinieblas. Y esto es lo que dice Juan en esta frase: Dios es luz. Y quiero leerles algunas frases en cuanto a esto. Dios es luz y vos y yo estamos manchados por el pecado. Dios es luz y no podemos presentarnos delante de Él. Dios es luz y yo y vos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es luz y yo y vos merecemos el infierno. Dios es luz y estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Dios es luz y Dios exige que su justicia sea satisfecha. Dios es luz y yo y vos no podemos hacer nada para saldar esa deuda. Pero en esta carta hermosa, Juan también dice que Dios es amor. Y en su gracia el Señor ha hecho
el plan de redención para nuestra salvación. Dios es amor. Ahora que Dios es luz, y esta afirmación choca directamente con la creencia y por lo que predicaban estas personas que estaban dividiendo a la congregación o a las congregaciones. Chocaba directamente con las ideas relativistas de los gnósticos, quienes como los griegos entendían que la luz tenía relación con la verdad. Y sabes, esto no es tan difícil a lo que sucede en el día de hoy. Hoy estamos en un mundo relativista. Y sabes, hay un libro que, estudiando este libro, la carta de Juan, pude acceder, donde nos habla acerca de dos perspectivas que existen en el mundo. Hay un escritor que conoce bien y estudia, es un especialista en los gnósticos, tanto del pasado como del presente. Y él dice que hay solamente dos perspectivas de cómo se vive en el mundo. Y él, en su libro titulado Uno o Dos, dice que todos nosotros estamos en el 1 o en el 2, en esos dos números. Por ejemplo, a los 1 se los llama unistas, a los 2 se los llaman dosistas. Y sabes, esta idea es tan antigua como actual. O sea, estas cosas que se nos presentan hoy en el mundo, donde todo es relativo, donde los unistas predominan en todos los campos de dirección, en los estados, en las grandes empresas, en el mundo, en la filosofía que predomina entre muchas universidades, prácticamente todas. Y es posible que también esté en algunos de nosotros en la congregación, son aquellos que dicen todo es uno. ¿Qué es esto de todo es uno? Dios y la creación es una misma cosa. El hombre y la mujer son una misma cosa. La luz y las tinieblas son una misma cosa. Lo bueno y lo malo son una misma cosa. Esta es la antigua historia del Yin Yang, donde la luz necesita algo de tinieblas y las tinieblas necesitan algo de luz. Donde Dios es lo mismo que la creación, y por eso hoy tenemos tanta gente adorando más a la creación que al mismo Creador. Hoy tenemos estos grupos veganos que valoran más a la criatura que al Creador. Y eso es lo que describe Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Estas personas unistas les da igual, y por eso toda esta política de idea de género, que es una misma cosa, cada uno es uno. No, la Biblia nos dice que Dios es el creador y otra cosa es la creación. Dos. Una cosa es ser hombre, otra cosa es ser mujer. Dos. La luz es una cosa, las tinieblas son otra. Dos. El bien es una cosa, el mal es otra cosa. Dos. En una de esas dos cosas, de esos dos números, nos encontramos todos nosotros. Claramente, los hijos de Dios estamos en el 2. Esas son las dos perspectivas, la perspectiva antropológica de la vida y la perspectiva teológica de la vida. Nosotros como hijos de Dios y como personas que conocen la luz, debemos andar como tal. Entonces, acá vemos lo que dice Juan, y rápidamente quiero mencionar del versículo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La comunión con otros es la evidencia que tenemos para saber que andamos en luz. Y empieza el versículo diciendo, si decimos. ¿Sabes que hay una debilidad y una fragilidad en todos los seres humanos en hablar demasiado? En hablar de forma ligera, sin considerar o sin pensar lo que están diciendo. Somos rápidos de palabras, somos rápidos de lengua y muchas veces
contradiciendo nuestra propia práctica. Caen en decir y no hacer. Eso es natural en el ser humano. Y naturalmente, el hombre que no tiene a Cristo tiene dificultades para equilibrar entre el ser y el parecer. La persona sin Cristo no puede tener un equilibrio en eso. Sin embargo, los cristianos somos tentados todo el tiempo a vivir diciendo, pero no haciendo. Ahora, aunque podemos ser y parecer, ¿cómo cuesta vivir la palabra de Dios, vivir en obediencia y vivir en comunión, que es la evidencia que vemos en este pasaje de que andamos en luz? Ahora, como cristiano puedo, en el poder de Dios, vivir como tal, vivir como cristiano. Juan, en esta misma carta, pone en evidencia quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que no aman a los hermanos están en tinieblas. El que aborrece a su hermano es del diablo, dice Juan. El que ama de palabras y no en hechos, miente y está en tinieblas. Y si miente, ¿quién es el mentiroso? El que miente desde el principio, el mismo diablo. Por eso Juan dice que el que aborrece a su hermano, en esa persona no mora el amor de Dios en él. Si decimos, tenemos que tener coherencia con lo que dicen nuestras lenguas, con lo que dice la lengua de nuestros zapatos, con lo que dice la lengua de nuestra boca. Ahora, si decimos que, Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, y esta palabra comunión es la palabra koinonía, que koinonía significa mucho más que venir a la iglesia, a reunirme con los hermanos y compartir con ellos. Koinonía es mucho más que venir a una reunión y estar entre los hermanos. Koinonía no tiene que ver con pasar un tiempo, sino koinonía tiene que ver con compartir la vida. Podemos tener comunión con Él, con Dios, es posible para los que creímos en Cristo, porque Dios nos llamó a tener comunión con Él. No porque vos y yo podamos tener comunión por nuestros propios méritos, sino porque Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Y tener comunión es participación en una misma causa. Dios nos llama a participar con Él de su gloria. Dios nos llama a participar con Él de su luz. Dios nos llama a que vivamos de acuerdo a su voluntad, teniendo comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Dios nos llama a compartir nuestra vida con Él y poder andar en su voluntad. Tener comunión con Él significa que estamos unidos a Él, que creemos en su verdad, que amamos su verdad, que hacemos su voluntad. Dios nos llama a compartir la vida con Él. No es estar en una reunión, no es pasar un rato con alguien de la iglesia. Y es esto lo que vamos a ver un poquito más adelante, que evidencia que verdaderamente estamos en luz. No importa lo que diga, no importa lo que yo diga, si no tengo comunión con los hermanos, entonces miento. Esa es la evidencia de que estoy andando en luz. Dios no necesita compañía, pero sin embargo Él nos llama a tener comunión con Él. ¿Sabes que Dios no necesita lacayos que le adulen como Dios? Pero Él nos llama a tener comunión con Él. Porque Dios habita en perfecta unidad, en perfecta plenitud. La Trinidad habitando en plenitud, no necesitan compañía. Y entonces Dios en su gracia y misericordia nos llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo solamente por medio de Cristo. Porque Cristo pagó el precio para que nosotros podamos tener comunión con Él. Nos llama para compartir su gloria, su amor, que le podamos conocer por gracia. No hay méritos nuestros en poder tener comunión con Él. Samuel Pérez Millos dice que comunión significa compartir plenamente la luz de la presencia de Dios. Y Juan está diciendo, si decimos que tenemos comunión, comunión es mucho más allá que pasar un rato juntos.
Comunión es compartir la vida, compartir las cargas, compartir la lucha. Y dice el texto, si decimos que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, y esta palabra andar en tinieblas, este concepto de andar en tinieblas es andar como un estilo de vida, comportarme en la práctica del pecado. Aunque yo diga lo que diga, si vivo practicando el pecado, si hay un pecado que te esclaviza, estás en tinieblas y no tenés comunión con Dios. Andar en la oscuridad y practicar el pecado, eso es andar en tinieblas. Andar en tinieblas corrompe el corazón, lo confunde y lo condena al autoengaño. ¿Hay algo de esto en la vida? ¿Hay algo de esto en el interior, en lo profundo de nuestras vidas? Es tan fácil autoengañarnos como también es fácil engañar a los demás. Podemos hoy, domingo, estar un poquito más arreglados que de costumbre, ponernos un poquito de perfume, pero por dentro apestar a pecado. Entonces podemos decir tantas cosas, pero si yo digo que tengo comunión con este Dios que es luz y practico el pecado, miento y no practico la verdad, porque ese es el concepto siguiente. Mentimos y no practicamos la verdad. Practicamos la mentira, practicamos el engaño. Me engaño a mí mismo, engaño a los demás, pero no puedo engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y los frutos que hay en la vida se evidencian porque hay corrupción en el corazón. Corrompe el corazón, corrompe la mente, los pensamientos, confunde el corazón y lo condena al autoengaño. Y por eso la Biblia nos dice que todo el que sembrare de la carne va a cosechar ¿qué? Corrupción. Pero si sembramos en el Espíritu vamos a cosechar ¿qué? ¿Se acuerdan? Tenemos que sincerar nuestro corazón y exponernos a la luz para evitar engañarnos a nosotros mismos. Y dice la Escritura, mentimos y no practicamos la verdad. La práctica del pecado me desvía de la práctica correcta. No es real, no es verdadero, no sabe a dónde va quien anda en tinieblas, porque las tinieblas le cegaron los ojos. Miente adrede a los demás, se miente a sí mismo, pero a Dios no. Vive en la práctica de las obras de las tinieblas que no reflejan para nada la gloria y la santidad de Dios. Y tenemos que tener cuidado de decir, pero no hacer. Si somos hijos de Dios, podemos ser y parecer, cosa que el mundo no puede. Podemos vivir de acuerdo a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz y debemos vivir como tal. Y el versículo 7, que es el último aspecto que quiero compartir, dice el versículo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y acá viene la evidencia. Acá viene la evidencia de que andamos en luz. Porque andar en luz no significa leer tu Biblia solamente. Vos podés leer la Biblia todos los días, podés escuchar a los mejores predicadores, entre comillas, que andan dando vueltas por la web, podés leerte todos los libros, pero siempre en independencia de tu hogar. Siempre en independencia de la relación con otros. No sé si alguien de ustedes alguna vez escuchó, no, yo tengo comunión con Dios, pero no me relaciono porque en la iglesia hay mucha hipocresía. No, porque en tal iglesia donde yo iba me dañaron o me ofendieron, pero yo tengo comunión con Dios. ¿Y cuánta gente hay hoy en la actualidad creyéndose que tiene comunión con Dios, pero miente? Porque la evidencia de tener relación con Dios, de
tener comunión, de compartir la vida con Dios, se manifiesta en tener comunión con los hermanos. Si no hay vida de cuerpo, si no se manifiesta en la relación de los unos a los otros, entonces es mentira que hay relación con Dios. Porque la evidencia de que estamos en luz es cuando tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué es comunión? Compartir la vida. Vos no podés estar en la luz si ocultás cosas en tu corazón. Vos no podés vivir y andar en la luz, tener comunión con Dios, compartir la vida con Dios, participar de su gloria, participar de su santidad, participar de sus bendiciones, si no compartís tu corazón con los hermanos. Es mentira que eso es posible si no tenés comunión con los hermanos. Es necesario, ¿sabes por qué? Porque la iglesia no es un invento del ser humano. La iglesia es un invento de Cristo mismo. En Mateo capítulo 16, Jesús le dijo a Pedro que lo que Pedro había dicho, revelando que él era el Cristo, se lo había dicho Dios, se lo reveló el Padre. Y de la misma forma Jesús le dice, yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tenés, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo es el dueño de la iglesia. En ese momento todavía no existía, la iglesia empieza en Hechos capítulo 2. Pero el dueño de la iglesia es Cristo mismo. Pero el dueño no solamente dice mi iglesia, sino que edificaré mi iglesia. Él promete que la va a edificar. Y la forma en cómo Cristo agranda, hace avanzar, construye su iglesia son bajo sus condiciones. Yo no puedo ser edificado, una congregación no puede ser edificada si no se somete a las condiciones del dueño de la iglesia. Podemos ver un montón de grupos que se reúnen y que se dicen cristianos, pero no viven en las condiciones del dueño de la iglesia. Y por más que se llamen iglesia, la forma en cómo la iglesia de Cristo es edificada son bajo sus condiciones. Una de las condiciones en cómo Cristo edifica la iglesia es en esto de los unos a los otros. Si eso no existe, entonces no andamos en luz. ¿Qué significa los unos a los otros? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento un montón de pasajes que nos enseñan de los unos a los otros, de la vida de cuerpo. Porque no podemos crecer solos, necesitamos del otro. Y uno de los vínculos que nuclean nuestra relación con los demás, fundamentalmente es el amor. No podemos tener relación con otros, vivir los unos a los otros, si no es por medio del amor. Algunos ejemplos rápidamente de cómo se evidencia que andamos en luz. Amándonos unos a otros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si no podés amar, y aborreces a las personas, tenés que evaluar si verdaderamente sos un hijo de Dios. Porque la característica de andar en comunión con otros es amando a los otros. Es amándonos unos a otros. No es que yo debo amar a los demás. Nos debemos amar. Yo debo amar al otro y otro me debe amar a mí. Y por eso no solamente debemos amarnos unos a otros, sino que debemos soportarnos y perdonarnos unos a otros. Porque no es que vos tenés que soportar a los demás, también otros te tienen que soportar. No solo que vos tenés que perdonar a aquel que te ofendió, vos tenés que ser perdonado por otro, por tus actitudes, por tus palabras que ofenden, por tus actos, por tus pecados. Porque nos ofendemos, todos ofendemos muchas veces.
Y dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Hay alguno que tiene queja contra otro acá? Dice la Escritura acá en Colosenses, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es la evidencia de andar en luz. Eso es la evidencia de tener comunión con Dios. Amarnos unos a otros, soportarnos y perdonándonos unos a otros. Pero también debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Colosenses, en el mismo pasaje, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Están estas cosas en tu vida? ¿Hay amor hacia los otros? ¿Hay el soportarse y perdonarse, enseñarse y exhortarse unos a otros? La Biblia nos dice en Romanos 15, 14 que debemos amonestarnos unos a otros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, es decir, aconsejarnos unos a otros. ¿Sucede esto? La Biblia nos dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras en Hebreos 10:24. En Santiago 5:16 debemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Si alguien te ofendió, debes confesarlo. Si ofendiste a alguien intencionalmente, adrede, debes confesarlo. Estas son las prácticas que evidencian de que estamos en luz, que tenemos comunión con los hermanos, que no nos aislamos. Cuando una persona se empieza a aislar, es posible que esté empezando a ocultar algo en su corazón. ¿Por qué? Porque si andamos en comunión, andamos en luz, debemos tener comunión con los hermanos. Y cuando yo tengo comunión con los hermanos, dice el versículo al final: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y este es el milagro de la santificación. Fuimos llamados a ser santos. Debemos ser santos porque Dios es santo. Y fue su sangre la que satisfizo la justicia de Dios. El precio de su salvación fue pagado por su preciosa sangre. Y este concepto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es un presente continuo. No solamente nos limpió cuando conocimos al Señor, cuando aceptamos a Cristo, sino que nos limpia en el presente y nos va a limpiar en el futuro. Y la sangre de Cristo nos librará de toda presencia del pecado. Es un continuo, pasado, presente y futuro. Y los que tenemos comunión con Él, la Escritura nos dice que no tenemos ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Tenemos en el presente, los hijos de Dios, el poder para que el pecado no reine en nuestros corazones. Tenemos el privilegio como hijos de Dios, en la gracia de Dios,
de decidir no pecar. Porque una cosa, hermanos, es tener pecado en nuestra naturaleza pecaminosa. Otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es ser tentado por el pecado, otra cosa es caer en la tentación. Romanos 2:6, versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos vestirnos del Señor y no proveer para los deseos de la carne. Y Juan les dice esto a los hermanos: como Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, la evidencia de que tenemos comunión con Él es que tenemos comunión los unos a los otros. Y de esa forma, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero dejarte algunas preguntas en esta mañana, terminando. ¿Qué prácticas hay en tu vida en la actualidad? Si podés identificar claramente si estás andando en luz o estás andando en tinieblas. ¿Tenés comunión con los demás? Tener comunión no es venir a juntarte un rato con los hermanos. Tener comunión es compartir tu vida con los hermanos. Tener comunión es enseñar y ser enseñado. Tener comunión es perdonar y ser perdonado. Tener comunión es exhortar y ser exhortado. Tener comunión es amonestar y ser amonestado. Tener comunión es amar y ser amado. Tener comunión es perdonar y ser perdonado. Tener comunión es estimular a otros al amor y a las buenas obras y ser estimulados de la misma manera. ¿Existen esas prácticas en tu vida? Guarda de no engañarte y de que no nos engañemos a nosotros mismos pensando de que tenemos comunión con Él, porque leí un pasaje de la Escritura. Si no hay comunión con los hermanos, esa es la evidencia de que no tengo comunión con Dios y miento. Cuidado de no engañarnos a nosotros mismos. ¿Detectaste áreas en tu vida de comunión con los hermanos que debes corregir? ¿Estás notando alguna falencia en algún hermano que vos decís: uy, cómo me molesta que esta persona haga siempre lo mismo? ¿No será que vos que lo notás sos la persona que tiene que enseñarle? ¿No será que vos estás identificando eso que te molesta del hermano? Sos el instrumento divino para poder amonestarlo, para poder enseñarle, para poder exhortarle. Si no hay amor, yo no puedo vivir la comunión. Porque el amor es benigno. Porque el amor es sufrido. Porque el amor es paciente. Porque el amor espera. ¿Hay algunas áreas que debes fortalecer, corregir en tu vida de comunión con los hermanos? ¿Hay algunas áreas de comunión que debes dejar de hacer en tu vida? ¿Hay algunos hábitos que practicas, que identificás que son prácticas de las tinieblas y no de la luz? ¿Estás andando en luz o estás andando en tinieblas? ¿Sos uno o sos dos? Y esas son preguntas que tenemos que hacer, son preguntas que a lo largo de toda la carta Juan pone a prueba a los verdaderos creyentes de los que no lo son.
Y nosotros como iglesia en la actualidad tenemos el mismo mensaje, el mensaje que nunca cambia, el mensaje que nos describe de quién es y cómo es nuestro Dios. A ese Dios que le cantamos, ese es nuestro Dios. Es un Dios y Él es luz. Si nosotros tenemos comunión con Él, podemos tener comunión con Él. Tenemos que asimilar de que somos pecadores y de que el pecado va a estar acompañándonos hasta que el Señor nos redima completamente. Pero no debemos ser practicantes del pecado, porque si no, no tenemos comunión con Él. Vamos a ver.